El aullido de las turbinas se trocó en un silencio siniestro, y ese silencio daba más miedo que cualquier ruido. Un segundo antes, estaba contemplando el majestuoso glaciar Mer de Glace a través de la ventanilla de un helicóptero de rescate Eurocopter EC-145. Volábamos en busca de un grupo de alpinistas desaparecidos en algún lugar de las cabeceras del glaciar hacía 2 días. Y ahora, nosotros mismos nos habíamos convertido en damnificados. Me llamo Witold Kamiński, tengo 34 años y llevo 11 años como rescatador de montaña. En estos años, he sacado a decenas de personas de apuros, pero nunca pensé que yo mismo estaría en el pellejo de aquel que necesita ser rescatado. ¡Agarraos fuerte! El grito de nuestro piloto, Martin, rasgó el aire justo un instante antes de que el helicóptero comenzara a girar sin control. A través del parabrisas, solo veía una blancura cegadora. La ventisca se había intensificado en cuestión de minutos, convirtiendo la visibilidad de mala a nula. El barómetro indicaba una caída brusca de la presión, señal inequívoca de que se avecinaba una tormenta. Pero aún así, habíamos despegado, porque allí, en ese infierno blanco, había gente que necesitaba ayuda. El tiempo se estiró, como a cámara lenta. Tuve tiempo de ver cómo Laura, nuestra médica, se aferraba al cinturón de seguridad. Su rostro se había congelado en una expresión de calma concentrada, una máscara profesional que ocultaba el terror. A su lado, Georg, el segundo piloto, intentaba gritar algo por la radio. En el asiento trasero, Eric y Sonia, alpinistas experimentados de nuestro equipo, se miraban en silencio. Conocía esa mirada, una mirada de despedida. El impacto fue ensordecedor. El metal chirrió contra el hielo, la cabina se llenó del sonido de cristales rotos y el crujido de plástico destrozado. Salí disparado hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho con tanta fuerza que por un momento pensé que me partiría por la mitad. Luego vino un segundo impacto, y el mundo se puso patas arriba. Cuando abrí los ojos, me zumbaban los oídos y tenía un sabor metálico a sangre en la boca. El helicóptero yacía de costado, medio enterrado en la nieve. A través del parabrisas roto, el viento helado se colaba en el interior, arrastrando consigo copos de nieve punzantes. El termómetro de mi reloj marcaba 27 grados bajo cero. ¿Estáis todos bien? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Vivo, carraspeó Martin, colgando del asiento del piloto sujeto por los cinturones de seguridad. La sangre de una brecha en la frente le inundaba la cara. Los instrumentos están muertos. La radio también. Laura ya se había liberado de los cinturones y estaba examinando a Georg. Estaba inconsciente, pero respiraba. Contusiones múltiples, posible conmoción cerebral, dijo ella lacónicamente. Hay que sacarlo de aquí y revisarlo bien. Desde la parte trasera de la cabina llegó un gemido. Eric estaba ayudando a Sonia, que, al parecer, se había lesionado el brazo. Creo que es una fractura, dijo ella entre dientes. Pero puedo caminar. Intenté evaluar la situación. 6 personas, todas vivas, pero 2 con heridas graves. El helicóptero destrozado, sin comunicación. Fuera una ventisca furiosa, la temperatura cayendo a cada minuto, y nosotros en medio de uno de los glaciares más peligrosos de los Alpes, el Mer de Glace, conocido por sus profundas grietas, a menudo ocultas bajo una fina capa de nieve. Hay que salir de aquí, dije, ignorando el dolor en las costillas. Los depósitos de combustible podrían tener fugas. Hay riesgo de incendio. Actuamos con rapidez y método, como nos habían enseñado en los entrenamientos. Primero sacamos las mochilas de emergencia con el equipo y los medicamentos. Luego a Georg, a quien Laura ya había vendado. Estaba empezando a reaccionar, lo cual era buena señal. A Sonia le pusieron una férula provisional. Martin, a pesar de la brecha en la frente, se mantenía en pie. Cuando todos estuvimos fuera, por primera vez fui realmente consciente de la gravedad de nuestra situación.
La visibilidad no superaba los 5 metros. El viento era tan fuerte que teníamos que gritar para oírnos incluso a corta distancia. Y bajo nuestros pies, hielo traicionero, bajo el cual podían ocultarse grietas de decenas de metros de profundidad. «¡Necesitamos un refugio!», grité, ahogando el aullido del viento. «El helicóptero puede explotar». Nos alejamos a una distancia prudencial, unos 50 metros, avanzando en fila india y comprobando cada paso. Yo iba primero, tanteando la nieve con el piolet. Detrás de mí, Eric, ayudando a Sonia. Luego Laura con Georg, al que sostenía Martin. Después de 15 minutos, encontramos un lugar relativamente protegido del viento junto a una pared rocosa. Aquí la ventisca no era tan feroz, pero aún así lo suficientemente fuerte como para provocar congelación en las zonas expuestas de la piel en cuestión de minutos. «Hay que construir un refugio de nieve», dije, sacando una pala plegable de la mochila. «O nos congelaremos». Eric asintió y sacó su pala. Empezamos a trabajar, cavando un agujero en la nieve compacta que luego ampliamos hasta convertirlo en una especie de cueva. El trabajo nos calentaba, pero cada movimiento hacía que me dolieran las costillas magulladas. Mientras cavábamos, Laura atendía a los heridos. Le dio un analgésico a Georg y le revisó las pupilas. A Sonia le puso una férula más consistente en el brazo. Al cabo de una hora teníamos un refugio primitivo pero funcional, capaz de proteger a los 6 del viento y el frío. Extendimos mantas térmicas de emergencia, encendimos varias bolsas químicas de calor y nos acurrucamos juntos para calentarnos. «¿Qué posibilidades tenemos?», preguntó Martin cuando todos estuvimos dentro. La sangre en su cara ya se había secado, formando una máscara horripilante. Miré a mis compañeros. Todos me miraban a mí, el mayor del grupo. De mis palabras dependía mucho en ese momento. El pánico podía matarnos más rápido que el frío. «Tenemos comida para 3 días, si economizamos. Agua, medicamentos, ropa de abrigo. La baliza de emergencia debería funcionar, aunque con este tiempo es posible que la señal no llegue. Cuando no regresemos a la hora prevista, empezarán la búsqueda». No dije que con esta ventisca los helicópteros de rescate no volarían y los equipos terrestres avanzarían extremadamente lento, ni que nuestra baliza probablemente estaría enterrada bajo los restos del helicóptero, ni que la temperatura seguía bajando. «Saldremos de esta», dije con firmeza. «Todos juntos. Nadie se quedará en este glaciar». No sabía entonces lo proféticas que serían esas palabras, y a qué precio tendríamos que pagar por cumplirlas. El tiempo en la cueva de nieve se arrastraba de forma exasperante. El viento aullaba afuera como una bestia herida, a veces con tanta fuerza que parecía que nuestro frágil refugio iba a ser destrozado en pedazos. Pero la nieve es un material sorprendente. Nuestra cueva improvisada resistía, fortaleciéndose gradualmente con el calor de nuestros cuerpos, que derretía ligeramente la capa interior de la nieve, y luego se volvía a congelar, formando una corteza resistente. Estábamos sentados en un círculo apretado, hombro con hombro, compartiendo calor. Saqué de la mochila la ración de emergencia, barritas energéticas, frutos secos, nueces. Lo dividí en 6 partes iguales. «Comed en pequeños trozos», les expliqué. «Despacio, así el organismo recibirá más energía y la sensación de saciedad durará más». Georg, que ya se había recuperado por completo del golpe en la cabeza, sonrió débilmente. «Suena como un consejo de un programa de televisión sobre supervivencia». «Porque funciona», respondí. «Ahora lo importante es conservar el calor y la energía». Mientras tanto, Laura comprobaba las provisiones de medicamentos. Teníamos un botiquín de emergencia completo: analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, vendas, férulas. En ese sentido, teníamos suerte. Muchos turistas se meten en problemas con muchas menos provisiones. «¿Qué crees que le pasó al helicóptero?», preguntó Eric, dirigiéndose a Martin. El piloto se frotó el puente de la nariz, dejando una mancha de sangre. «Congelación de las palas, lo más probable.
La ventisca apareció demasiado rápido. No tuvimos tiempo de ganar altitud. En una situación así, incluso un EC-145 se vuelve incontrolable. Técnica moderna, navegación por satélite. Todo es inútil cuando la naturaleza decide demostrar quién manda aquí. Recordé cuando despegamos por la mañana de Chamonix. El cielo estaba despejado, aunque el pronóstico meteorológico advertía de un posible empeoramiento del tiempo hacia la noche. Nadie esperaba que la tormenta llegara tan rápido y con tanta fuerza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sonia, haciendo una mueca de dolor en el brazo. Laura le había dado un analgésico, pero solo aliviaba un poco el sufrimiento. Primero, esperaremos a que pase la ventisca, respondí. Según el pronóstico, debería amainar en 12 o 14 horas. Luego evaluaremos la situación. Si la señal de la baliza de emergencia se transmite, nos encontrarán. Si no, tendremos que salir por nuestra cuenta. ¿A través del glaciar? En la voz de Georg se notaba la duda. ¿Con 2 heridos? No respondí. Todos entendíamos que esa opción era una medida extrema. El Mer de Glace es uno de los glaciares más peligrosos de los Alpes. Incluso los alpinistas experimentados prefieren moverse por él solo con guías y con buen tiempo. Las grietas de hielo, algunas de hasta 100 metros de profundidad, a menudo están ocultas bajo la nieve recién caída. Un paso en falso y te hundes en una tumba de hielo. ¿Tenemos un mapa?, preguntó Eric. Saqué del bolsillo interior de la chaqueta un mapa impermeable de la zona. Siempre los llevamos en el vuelo, aunque normalmente confiamos en la navegación GPS. A juzgar por el tiempo de vuelo y la dirección, deberíamos estar por aquí. Señalé la parte superior del glaciar. Hasta la estación del teleférico más cercana hay unos 7 kilómetros. En condiciones normales, mediodía de camino. ¿Y en las nuestras?, preguntó Sonia. 2 o 3 días, si el tiempo lo permite, respondí con sinceridad. Y eso sin contar las complicaciones. Todos entendíamos a qué me refería. Georg podría empeorar. Las conmociones cerebrales son impredecibles. Sonia, con el brazo roto, no podrá usar el piolet. Y bajo la nieve nos esperan grietas que no se ven hasta el último momento. Afuera oscureció, aunque según mi reloj eran solo las 4 de la tarde. Los días de invierno en los Alpes son cortos, y con la ventisca la oscuridad llega aún antes. Encendimos los frontales, pero los mantuvimos al mínimo de brillo, ahorrando baterías. Hay que organizar turnos de guardia, dije. Alguien tiene que vigilar la entrada, para que no la cubra la nieve. De lo contrario, podríamos asfixiarnos o congelarnos. Distribuimos los turnos de 2 horas. El primero se ofreció Eric, luego Martin, luego yo, y así sucesivamente. Sonia y Georg fueron eximidos de la guardia debido a sus lesiones. Intentad dormir, dije a los demás. Mañana necesitaremos todas nuestras fuerzas. Pero el sueño no llegaba. Estaba acostado, escuchando la respiración de mis compañeros y el aullido del viento de afuera. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre lo que podría haber salido mal, lo que podría haber hecho de otra manera. Quizás debí haber insistido en cancelar el vuelo por la tormenta que se avecinaba. Pero entonces, los alpinistas desaparecidos que estábamos buscando seguramente habrían perecido. Un sollozo ahogado captó mi atención. Sonia lloraba, intentando hacerlo en silencio. Me arrastré hacia ella. Susurré. Todo saldrá bien. Tengo miedo, Witold, confesó. No por mí. Por Max. Max, su hijo de 5 años, la esperaba en casa con la abuela. Lo conocía. Un niño rubio con las mejillas siempre manchadas de chocolate y una energía inagotable. Volverás con él, dije con una seguridad que no sentía. Todos volveremos a casa. ¿Lo prometes? Lo prometo. Era una promesa estúpida, irresponsable. En nuestras circunstancias, nadie podía garantizar nada.
Pero a veces la esperanza es lo único que impide que una persona caiga en la desesperación. Y la desesperación en las montañas mata más rápido que el frío. Cuando me tocó hacer guardia, me senté en la entrada de la cueva, despejándola periódicamente de la nieve acumulada. La ventisca no amainaba. La visibilidad era nula. Extendías la mano y no veías tus propios dedos. El termómetro de mi reloj marcaba 32 grados bajo cero. Recordé mi primera operación de rescate seria. Entonces, buscábamos a un grupo de 3 turistas alemanes que se habían perdido durante una tormenta de nieve. Solo encontramos a 2. El tercero se había despeñado antes de nuestra llegada. Tenía 23 años, y aquel caso me enseñó la principal regla de las montañas. No perdonan los errores. Ahora, 11 años después, volvía a enfrentarme cara a cara con esa verdad. Solo que esta vez, la responsabilidad no era solo por mi vida, sino por las vidas de 5 personas que habían confiado en mí. De repente, oí un sonido extraño. Un zumbido bajo y prolongado que parecía provenir de debajo de la tierra. Luego sentí una ligera vibración. Una avalancha. En algún lugar cercano, una masa de nieve se había puesto en movimiento. Con este tiempo no era de extrañar. La nieve recién caída no tenía tiempo de asentarse en las laderas. Afortunadamente, nuestra cueva estaba junto a un saliente rocoso que debería protegernos del impacto directo. Desperté a los demás. ¡Avalancha! Todos pegados a la roca. Nos apiñamos en el rincón más alejado de la cueva, pegados a la piedra. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en un rugido. La tierra tembló, y por un momento me pareció que nuestro refugio se derrumbaría. Pero las paredes de nieve resistieron, cediendo solo un poco. Cuando todo se calmó, permanecimos sentados en silencio durante un rato, escuchando. Nadie se atrevía a hablar, como si temieran espantar la suerte. «Ha pasado de largo», exhaló finalmente Martin. «Hemos tenido suerte». Pero yo sabía que esto era solo el principio. La ventisca no amainaba, por lo que el riesgo de nuevas avalanchas seguía siendo alto. Además, las masas de nieve podían haber alterado la geografía del terreno, creando nuevos peligros en nuestro camino. «Tenemos que estar listos para salir en cuanto mejore el tiempo», dije. «Quedarse aquí es peligroso». «¿Y salir en plena ventisca no es peligroso?», replicó Georg. «No vamos a ver nada. Un paso en falso y directo a una grieta». «Por eso esperamos a que mejore el tiempo», expliqué con paciencia. «Pero nos preparamos ahora. Revisen el equipo, redistribuyan el peso en las mochilas. Cada gramo cuenta». El resto de la noche transcurrió en una espera angustiosa. Nadie volvió a dormir. Estábamos sentados, apretujados unos contra otros, escuchando el aullido del viento y los truenos ocasionales de las avalanchas lejanas. Cada uno pensaba en sus cosas, pero estoy seguro de que los pensamientos de todos eran similares. ¿Sobreviviremos? ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos? ¿Qué nos espera mañana? Miré los rostros cansados y tensos de mis compañeros y comprendí. Para salir de aquí, no solo necesitaremos suerte y habilidad. Necesitaremos algo más. La voluntad de vivir y la disposición a luchar hasta el final. Y también la disposición a sacrificarnos por los demás, si es necesario. Porque a veces, ese sacrificio se convierte en el único camino hacia la salvación. El amanecer llegó inadvertido. Simplemente, en algún momento, la oscuridad dentro de nuestro refugio de nieve se transformó en una penumbra gris. La ventisca amainó, pero no cesó por completo. Miré hacia afuera. La visibilidad había mejorado a 20 o 30 metros, lo cual no estaba mal en comparación con el cero de ayer. «Tenemos que ponernos en marcha», dije, volviendo hacia los demás. «La ventana de buen tiempo puede cerrarse en cualquier momento». Mis compañeros parecían demacrados después de la noche en vela. Rostros pálidos, ojos inflamados. Georg tenía la frente perlada de sudor frío,
señal de que la conmoción cerebral se hacía notar. Sonia se mostraba estoica, pero vi cómo se arrugaba al menor movimiento de su mano lesionada. «Primero tenemos que volver al helicóptero», propuso Martin. «Quizás podamos restablecer la comunicación por radio o al menos recuperar el equipo que queda». Asentí. Tenía sentido, aunque dudaba que algo de la electrónica hubiera sobrevivido a una noche a la intemperie. Recogimos rápidamente nuestro campamento improvisado. Distribuí el equipo común: cuerdas, mosquetones, piolets, entre los que estaban en mejor forma: yo, Eric y Martin. Laura llevaba los medicamentos y parte de la comida. Georg y Sonia llevaron lo mínimo, solo objetos personales y algo de comida. Al salir, lo primero que hice fue comprobar mi GPS. Como preveía, la batería se agotó con el frío, a pesar de que llevaba el dispositivo en el bolsillo interior. Al resto les pasó igual. «Tendremos que orientarnos a la vieja usanza», dije, sacando la brújula. «El helicóptero debería estar más o menos en esa dirección». Señalé hacia el noroeste. Nos atamos con una cuerda, el procedimiento estándar para moverse por un glaciar. Yo iba primero, tanteando la nieve con el piolet antes de cada paso. Detrás de mí, Eric, luego Sonia, Laura, Georg, y cerraba la cadena Martin. Avanzar era duro. La nieve recién caída llegaba a las rodillas en algunos sitios, y debajo se escondía hielo traicioneramente resbaladizo. Cada paso requería concentración y esfuerzo. «¡Alto!», ordené de repente, al notar un cambio apenas perceptible en la textura de la nieve. Una zona más plana, ligeramente cubierta de polvo. Posible grieta. Me acerqué con precaución y probé la nieve con el piolet. Se hundió en el vacío. Sí, era una grieta, y bastante ancha, no menos de 2 metros. Era imposible determinar la profundidad, pero a juzgar por cómo se había ido el piolet, era considerable. «Hay que rodearla», dije. «Mantengámonos a la izquierda, más cerca de las rocas». Cambiamos la ruta, avanzando ahora a lo largo del saliente rocoso. Era más seguro, pero requería más tiempo. Cada pocos minutos me detenía para verificar la dirección con la brújula. Tras una hora de caminata, por fin vimos nuestro helicóptero. El espectáculo era deprimente. El EC-145 yacía de costado, medio enterrado bajo la nieve. Las hélices estaban rotas, la cabina destrozada. A su alrededor había escombros, trozos de fuselaje, cristales, plástico. «Dios mío», susurró Laura. «¿Cómo sobrevivimos siquiera?». Era una buena pregunta. Mirando la máquina hecha trizas, me daba cuenta de que realmente habíamos tenido suerte. Si la velocidad hubiera sido un poco mayor, o el ángulo de impacto diferente, ninguno de nosotros habría salido con vida. Martin se acercó al helicóptero e intentó llegar a la cabina. «Cuidado», le advertí. «La estructura podría ser inestable». Asintió y entró lentamente por el parabrisas roto. Al cabo de unos minutos salió de nuevo, con una baliza de emergencia y varios paquetes de comida en las manos. «La radio está muerta», informó. «Las baterías también. Pero la baliza debería funcionar. Tiene alimentación independiente». Activó el dispositivo y un pequeño indicador rojo se encendió, mostrando que la señal se transmitía. Era una buena señal, aunque dudaba que la señal pudiera atravesar la ventisca y los macizos montañosos. Recogimos todo lo útil que pudimos encontrar: juegos adicionales de ropa de abrigo, una reserva de emergencia de comida, medicamentos, herramientas. Lo distribuimos todo entre las mochilas, procurando no sobrecargar a nadie en concreto. «¿Ahora qué?», preguntó Georg, que tenía peor aspecto por momentos. Su rostro había adquirido un tono grisáceo y sus ojos estaban semicerrados, como si la luz le causara dolor. «Ahora tenemos que decidir», respondí. «O nos quedamos aquí con la esperanza de que detecten la señal de la baliza y envíen ayuda, o nos movemos hacia el punto de civilización más cercano».
¿Y tú qué propones?, preguntó Sonia. Miré al cielo. Las nubes eran bajas y pesadas. El instinto meteorológico, desarrollado tras años en las montañas, me decía que esta calma era temporal. Pronto la tormenta volvería con nueva fuerza. Propongo movernos, dije con decisión. Si nos quedamos aquí, corremos el riesgo de quedar atrapados durante varios días. Tenemos poca comida, prácticamente nada de combustible para calentarnos. Y a juzgar por el tiempo, un helicóptero de rescate no podrá volar al menos en 1 o 2 días. ¿Y si nos vamos y vuelve la tormenta?, repuso Eric. Podemos perdernos o quedar atrapados en una avalancha. Hay riesgo en cualquier caso, reconocí. Pero conozco este glaciar. Si nos movemos a lo largo del borde oriental, podemos llegar a la estación del teleférico en 1 día o día y medio. Desde allí podremos pedir ayuda. Tras una breve discusión, se decidió ponerse en marcha. Incluso Georg, a pesar de su estado, convino en que quedarse quieto era más peligroso. Volvimos a atarnos con la cuerda y nos pusimos en camino. Marqué la dirección hacia el sureste, donde, según el mapa, debía estar la estación del teleférico de Montenvers. La distancia en línea recta era de unos 7 kilómetros, pero entendía que, debido a la necesidad de sortear grietas y zonas peligrosas, la distancia real sería mucho mayor. La primera hora de camino transcurrió con relativa calma. La ventisca no arreciaba, la visibilidad seguía siendo aceptable. Avanzábamos despacio, pero con paso firme, comprobando cada paso. Entonces ocurrió lo que más temía. Georg, que iba el penúltimo, se detuvo de repente y se agarró la cabeza. Yo. No puedo, murmuró, desplomándose sobre la nieve. Laura estuvo a su lado al instante. Le tomó el pulso, le miró las pupilas. La presión intracraneal está aumentando, dijo con preocupación. La conmoción cerebral es más grave de lo que pensaba. Necesita reposo absoluto y, preferiblemente, atención hospitalaria. Que no tenemos, señaló Martin con tristeza. Podemos hacer una camilla, propuso Eric. Con los piolets y las chaquetas. Negué con la cabeza. En estas condiciones no podremos llevarlo mucho tiempo, y eso ralentizará mucho nuestro avance. ¿Estás sugiriendo que lo abandonemos?, se indignó Sonia. Por supuesto que no, respondí con firmeza. Propongo que montemos un campamento provisional. Laura se quedará con Georg, y Eric, Martin y yo seguiremos hasta la estación. En cuanto lleguemos a la civilización, pediremos ayuda. ¿Y si os pasa algo?, preguntó Laura. Georg, Sonia y yo, ¿nos quedaremos aquí a morir? Era una pregunta justa. Dividir el grupo siempre es arriesgado, sobre todo en estas condiciones. ¿Tienes otras sugerencias?, pregunté. Si nos quedamos todos aquí, las posibilidades de supervivencia serán aún menores. Laura lo entendía. Era médico y estaba acostumbrada a tomar decisiones difíciles cuando se trataba de vida o muerte. De acuerdo. Finalmente asintió. Pero tenéis que llevaros la baliza. Y si en 12 horas no habéis regresado ni enviado ayuda, Sonia y yo intentaremos transportar a Georg por nuestra cuenta. Asentí. Era un compromiso razonable. Rápidamente levantamos un refugio de nieve más sólido que el de la noche anterior. Lo construimos en una hendidura natural de la roca, protegida del viento. Dentro extendimos mantas térmicas y dejamos la mayor parte de la comida y los medicamentos. 12 horas, recordó Laura cuando ya estábamos a punto de marcharnos. Ni un segundo más. Regresaremos antes, prometí, aunque sabía que podía ser una promesa incumplible. Eric, Martin y yo nos atamos con una cuerda corta y seguimos adelante. Sin Georg, Sonia y Laura podíamos movernos más rápido, pero el riesgo también aumentaba. Éramos menos, y por lo tanto, menos ojos que podían detectar el peligro, menos manos que podían ayudar en caso de necesidad. Al cabo de 1 hora de camino, el tiempo empezó a empeorar. El viento se intensificó y volvió a levantar aguanieve punzante.
La visibilidad se redujo a 10 metros. «¿Quizás deberíamos volver?», gritó Martin por encima del viento. «Corremos el riesgo de perdernos». «No», respondí. «Debemos continuar, por los demás». Y seguimos nuestro camino, superando con dificultad la resistencia del viento y la nieve, que ahora nos llegaba casi hasta la cintura. Cada paso era una enorme dificultad. Las manos y los pies se entumecían de frío, a pesar de la ropa de abrigo. El aliento salía en nubes de vapor que el viento se llevaba al instante. No sabía entonces que la prueba más terrible aún nos esperaba, y que la decisión que tomé al dividir el grupo nos costaría mucho más caro de lo que podía imaginar. La ventisca se intensificaba a cada minuto, convirtiendo nuestro avance en una auténtica pesadilla. El viento nos lanzaba copos de nieve puntiagudos a la cara con tal fuerza que parecía que nos cortaban la piel. La visibilidad se redujo a 5 metros, y a veces incluso menos. Eric, Martin y yo seguíamos avanzando, atados con la cuerda, confiando más en la brújula y la intuición que en la vista. «¿Cuánto falta?», gritó Martin para hacerse oír por encima del aullido del viento. «No estoy seguro», respondí con franqueza. «Según mis cálculos, hemos recorrido unos 3 kilómetros. Quedan más o menos otros tantos». Era una predicción optimista. En realidad, debido a la necesidad de cambiar constantemente de ruta, evitando las zonas sospechosas, habíamos avanzado mucho menos de lo que esperaba, y a cada minuto se hacía más evidente que no llegaríamos a la estación del teleférico antes del anochecer. «Tenemos que encontrar un refugio», gritó Eric. «Pronto oscurecerá». Tenía razón. El día de invierno en la montaña es corto, y con este tiempo la oscuridad llega aún antes. Moverse por el glaciar en la oscuridad, incluso con linternas, sería un suicidio. «Allí adelante hay algo», exclamó de repente Martin, señalando hacia la derecha. Entrecerré los ojos en la niebla blanca y distinguí una silueta oscura. Era una roca que sobresalía de la nieve, posiblemente parte de una morrena o simplemente un gran peñasco que quedó tras la retirada del glaciar. «Vamos hacia allí», ordené. «A lo mejor podemos construir un refugio». Cambiamos de dirección y al cabo de unos minutos llegamos a la roca. Era realmente un enorme peñasco, parcialmente cubierto de nieve. En el lado de sotavento se había formado una hendidura natural, protegida del viento directo. «Aquí podemos esperar», dije, dejando caer la mochila. «Ampliemos esta hendidura y hagamos una cueva de nieve». Trabajamos rápido, conscientes de que cada minuto en el frío agotaba nuestras fuerzas. Eric y Martin cavaban la nieve con palas, mientras yo reforzaba las paredes y el techo del futuro refugio. Al cabo de 40 minutos teníamos listo un refugio primitivo, pero funcional, capaz de protegernos del viento y del frío. Una vez dentro, extendimos las mantas térmicas y encendimos los calentadores químicos. La temperatura interior seguía siendo bajo cero, pero en comparación con lo que ocurría fuera, parecía casi confortable. «¿Y ahora qué?», preguntó Eric, frotándose las manos heladas. Prometimos regresar en 12 horas. Miré el reloj. Habían pasado 7 horas desde que nos fuimos. Quedaban 5, y habíamos recorrido menos de la mitad del camino hasta la estación. «No llegaremos a tiempo», reconocí. «Ni a llegar a la estación, ni a regresar con los demás. Tendremos que pasar aquí la noche y continuar al amanecer». «¿Y qué pasa con Laura, Sonia y Georg?», preguntó Martin. «Nos estarán esperando». «Laura lo entenderá», respondí, aunque yo mismo lo dudaba. «Sabe que con este tiempo es peligroso moverse. Estarán a resguardo». Pero no estaba seguro. Laura era una mujer decidida, y si había dicho que en 12 horas se pondrían en marcha por su cuenta, lo haría. Y George, su estado podría empeorar durante ese tiempo. «Quizás uno de nosotros debería intentar volver», sugirió Eric. «¿Avisarles?», negué con la cabeza. «¿Solo por el glaciar con este tiempo? Es la muerte segura». «No»,
Debemos permanecer juntos. Mañana al amanecer seguiremos hacia la estación. Es la mejor opción para todos. Martin y Eric asintieron a regañadientes. Compartimos una cena escasa, medio barrita energética para cada uno y unos sorbos de agua del termo, que ya empezaba a enfriarse. Hay que mantenerse calientes, dije. Dormiremos por turnos, 2 en vela, 1 descansando. Nos cambiaremos cada 2 horas. Martin fue el primero en ofrecerse a descansar. Eric y yo nos sentamos a ambos lados, hombro con hombro para conservar el calor. Afuera, la ventisca seguía azotando con fuerza implacable. ¿Crees que se apañarán?, preguntó Eric en voz baja, señalando con la cabeza en dirección de donde habíamos venido, refiriéndose a los 3 que se habían quedado atrás. Laura es una doctora experimentada, respondí. Sonia es una mujer fuerte, a pesar de la lesión, y George es un luchador. Se las apañarán. Pero una voz interior me susurraba que había cometido un error al separar al grupo. En las montañas hay una regla no escrita: mantenerse juntos. La separación aumenta el riesgo para todos. ¿Sabes?, continuó Eric. Cuando era pequeño, mi padre me llevaba mucho de excursión. No a lugares tan extremos, claro, pero siempre decía: en la montaña no hay problemas ajenos. O salimos todos, o no sale nadie. Asentí. Un hombre sabio, tu padre. Murió en las montañas, dijo Eric en voz baja. Se cayó durante una ascensión al Matterhorn. Yo era un adolescente entonces. Quizás por eso me hice rescatista. Quería ayudar a aquellos a quienes las montañas decidían llevarse. No sabía qué decir. Cada uno de nosotros había llegado a esta profesión por un camino diferente, con diferentes motivos. Para mí, fue el amor a las montañas y el deseo de hacer algo significativo. Para Eric, el recuerdo de su padre. Saldremos de esta, dije con firmeza. Los 6. Y volveremos a casa. Eric sonrió débilmente. Claro que saldremos. Y luego contaremos esta historia tomando un vino caliente y nos reiremos de lo asustados que estábamos. Quería creerlo. Pero algo me decía que nuestra historia no iba a terminar así de fácil y sin dolor. La noche se prolongó tortuosamente lenta. Nos cambiábamos como habíamos acordado, permitiendo que cada uno descansara un poco. Pero no conseguíamos dormir de verdad. Hacía demasiado frío. Había demasiada angustia. Al amanecer, la tormenta amainó inesperadamente. Miré fuera de nuestro refugio y vi una imagen asombrosa. El glaciar, cubierto de nieve recién caída, brillaba bajo los rayos del sol naciente. La visibilidad era perfecta, se podían distinguir los picos de las montañas a lo lejos. «¡Mirad!», llamé a los demás. «El tiempo ha mejorado». Martin y Eric salieron arrastrándose, entornando los ojos por la intensa luz después de la penumbra de la cueva. «Increíble», exclamó Martin. Como si no hubiera habido ninguna tormenta. Pero sabíamos que esta tregua podía ser temporal. En lo alto del cielo se veían cirros, precursores de un nuevo cambio de tiempo. «Hay que moverse», dije con decisión. «Aprovechemos esta ventana. ¿Cuánto tiempo tenemos?» Martin miró el reloj. Han pasado casi 18 horas desde que dejamos a los demás. Ya deberían haberse puesto en marcha, observó Eric sombríamente. «O nos están esperando», repliqué. «En cualquier caso, nuestro plan no cambia. Vamos a la estación, pedimos ayuda». Rápidamente recogimos nuestro campamento improvisado y nos pusimos en marcha. Sin la ventisca, avanzar era mucho más fácil. La nieve era profunda, pero compacta, y podíamos caminar sin hundirnos hasta la rodilla. Después de 2 horas de caminata, vimos a lo lejos las construcciones de la estación del teleférico de Montenvers. Esto nos dio fuerzas e intensificamos el paso tanto como pudimos. Pero cuando quedaba menos de 1 kilómetro para la estación, noté un extraño movimiento en el glaciar detrás de nosotros. Mirando más de cerca, distinguí 3 figuras que se movían lentamente en nuestra dirección. «Mirad», les indiqué. «Son
Laura, Sonia y George, terminó Eric por mí. Al final nos han seguido. Saqué los prismáticos de la mochila y los enfoqué hacia las figuras. Sí, eran ellos. Laura y Sonia sostenían a George a cada lado. Apenas movía los pies, obviamente al límite de sus fuerzas. Hay que volver y ayudarles, dijo Martin. Dudé. La estación estaba al alcance de la mano. Allí podríamos pedir ayuda profesional, un helicóptero, médicos, rescatistas. Por otro lado, nuestros compañeros obviamente necesitaban ayuda inmediata. Vosotros dos id a la estación, decidí finalmente. Llamad a los rescatistas. Yo volveré y les ayudaré a llegar. Iré contigo, dijo Eric. Será más seguro entre dos. No, repliqué. Cuanto antes lleguéis a la estación y pidáis ayuda, mejor para todos. Yo me las apañaré. Después de una breve discusión, estuvieron de acuerdo. Dividimos el equipo restante. Ya podñalte va pervem, Laura. Perdón, susurré, desenganchando el mosquetón de Georg de la cuerda común. Perdóname. Su cuerpo desapareció en la oscuridad de la grieta. Laura me miraba con los ojos muy abiertos, en los que se leía un horror mudo. Pero no dijo nada. Era médico y entendía. A veces hay que sacrificar a uno para salvar a los demás. ¡Sonia! Grité hacia arriba. ¡Aguanta! ¡Subimos! Empecé a subir, ayudando a Laura en la medida de lo posible. Cada movimiento le causaba dolor, pero no emitió ni un sonido. Sus ojos estaban secos y vacíos. Cuando finalmente salimos a la superficie, Sonia yacía en la nieve, respirando con dificultad. Su mano derecha, la que estaba rota, se había torcido en un ángulo antinatural. ¿Dónde está Georg?, preguntó, mirándonos. No pude responder. Laura también guardó silencio. No, susurró Sonia, comprendiéndolo todo sin palabras. No, no, no. Me dejé caer en la nieve junto a ellas, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Habíamos perdido a Georg, y era mi culpa. Yo había separado al grupo. No había regresado a tiempo. Yo había desenganchado su cuerda. Pero no había tiempo para autoflagelaciones. Había que seguir adelante, antes de que termináramos todos en la misma tumba helada. Tenemos que irnos, dije, poniéndome de pie. Martín y Eric ya deberían haber llegado a la estación. Pronto llegará la ayuda, pero tenemos que ir a su encuentro. Laura asintió. Su compostura profesional se impuso a las emociones. Mi pierna, dijo. No estoy segura de poder andar. Le examiné la pierna. La fractura era abierta. El extremo afilado del hueso había desgarrado la tela del pantalón. Haré una férula, dije, y luego te llevaré. ¿Con tus costillas?, dudó ella. Apenas puedes respirar. Tenía razón. Cada inhalación resonaba con un dolor agudo en el pecho, pero no había otra opción. Lo haré, respondí secamente. Sonia, ¿cómo está tu mano? Ella miró su extremidad desfigurada y sonrió débilmente. He estado peor. Sabía que era mentira. Su mano estaba rota en varios lugares y cada movimiento le causaba un dolor insoportable. Pero era una mujer fuerte y no iba a rendirse. Rápidamente improvisé una férula para la pierna de Laura, utilizando el piolet y trozos de ropa. Luego, ayudé a Sonia a vendarse la mano. Cuando terminamos con eso, levanté a Laura en brazos, tratando de no prestar atención al dolor en las costillas. «Adelante», ordené. «Hacia la estación». Y nos pusimos en marcha, 3 supervivientes de los 6 que habían comenzado este camino. Yo llevaba a Laura en brazos, y Sonia caminaba a mi lado, tropezando por el cansancio y el dolor. No sabía entonces que la prueba más terrible nos esperaba por delante, y que el precio de nuestra salvación sería aún más alto. Cada paso costaba un mundo. Laura no pesaba mucho, pero después de todo lo vivido, mis fuerzas estaban al límite.
Las costillas ardían como fuego. La respiración se había vuelto superficial y rápida. Simplemente no podía respirar profundamente debido al dolor. Sonia caminaba a mi lado, tropezando y cayendo a veces. Su mano derecha, colgando inerte en el vendaje improvisado, había adquirido un horrible tono azulado púrpura. «Quizás deberíamos descansar», sugirió Laura, viendo mi sufrimiento. «Puedo intentar caminar yo misma». ¿Con una fractura abierta de tibia? Intenté sonreír, pero solo me salió una mueca dolorosa. De ninguna manera. Ya casi llegamos. Era mentira. Todavía quedaba aproximadamente 1 kilómetro hasta la estación del teleférico. Pero si nos deteníamos ahora, es posible que ya no encontráramos la fuerza para continuar el camino. «¡Miren!», exclamó Sonia de repente, señalando hacia adelante con su mano sana. «¡Allí viene alguien!». Entrecerré los ojos, mirando a la distancia. Efectivamente, varias figuras se movían por el glaciar en nuestra dirección. ¿Rescatistas? ¡Eh!, grité, reuniendo mis últimas fuerzas. «¡Estamos aquí!». Las figuras aceleraron el paso, y pronto pude distinguir los rostros familiares de Martín y Eric. Con ellos había otros 3 hombres con chaquetas de color naranja brillante, con el logotipo del Servicio de Rescate de Montaña de Chamonix. «¡Witold!». Eric fue el primero en correr hacia nosotros. «Gracias a Dios que estáis vivos». Nos examinó a los 3, y su rostro cambió cuando se dio cuenta de que faltaba alguien. «¿Georg?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Uno de los rescatistas, un hombre alto y barbudo, se acercó rápidamente a nosotros y se presentó. «Philippe Lebrun, Servicio de Rescate de Montaña de Chamonix». Recibimos una señal de sus compañeros. El helicóptero ya está en camino, pero debido a las condiciones meteorológicas, solo podrá aterrizar en la plataforma de la estación. «¿Cuánto falta?», pregunté, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban por completo. «Unos 800 metros», respondió. «No se preocupen, nosotros les ayudaremos». Los otros 2 rescatistas ya estaban desplegando una camilla plegable. Con cuidado tomaron a Laura de mis brazos y la acostaron. El tercer rescatista me sostuvo cuando me tambaleé por el alivio repentino. «¿Tiene heridas?», preguntó, examinándome con mirada profesional. «Costillas», respondí secamente. «Posiblemente rotas, pero puedo caminar». «¿Y usted?», se volvió hacia Sonia. «La mano». Ella señaló su extremidad desfigurada. «Y parece que tengo congelación». Asintió y le ayudó a quitarse la mochila, que de alguna manera había seguido cargando. Luego sacó un analgésico de su botiquín y nos lo ofreció a ambos. «Esto te ayudará a aguantar hasta la estación», dijo. «Allí te examinará un médico». Me tragué la pastilla sin agua. El amargor se extendió por mi lengua, pero apenas lo noté. Todos mis pensamientos estaban con Georg, abandonado en la grieta helada. En cómo había soltado su cuerda. En que debía haberlo salvado, pero no pude. Nos pusimos en marcha hacia la estación. Los rescatistas llevaban a Laura en camilla, Martin ayudaba a Sonia a caminar, y Eric me sujetaba a mí. Philippe iba delante, explorando el camino. «¿Qué le pasó a Georg?», preguntó Eric en voz baja cuando nos quedamos un poco rezagados. No quería hablar, no quería recordar, pero Eric merecía saber la verdad. «Cayó en la grieta con Laura». Empecé, buscando las palabras con dificultad. Bajé hasta ellos. Laura estaba viva, pero Georg no tenía pulso. Sonia no podía aguantarnos a todos por mucho tiempo. Tuve que tomar una decisión. Eric guardó silencio, dándome tiempo para terminar, pero no podía pronunciar en voz alta lo que había hecho. «Lo soltaste», terminó Eric por mí. No era una pregunta. Asentí, sin levantar la vista. «Hiciste lo correcto», dijo después de una pausa.
En tu lugar, yo habría hecho lo mismo. Pero sus palabras no me aliviaron. Sabía que vería la cara de Georg en mis pesadillas hasta el fin de mis días. Cuando llegamos a la estación del teleférico, ya nos estaban esperando. Un médico con una bata blanca sobre el anorak examinó rápidamente a Laura y Sonia, y luego se volvió hacia mí. «Necesita ir al hospital», dijo después de auscultarme los pulmones. «Tiene al menos 2 costillas rotas y riesgo de neumotórax». Asentí, demasiado agotado para discutir. A lo lejos se oyó el característico traqueteo de las hélices. Se acercaba un helicóptero. «¿Y qué pasa con el cuerpo?», le pregunté a Philippe cuando el médico se apartó. «Enviaremos un equipo de búsqueda en cuanto el tiempo se estabilice por completo», respondió. «Pero, para ser sincero, las posibilidades de encontrarlo son escasas. Las grietas en el Mer de Glace pueden ser muy profundas, y el cuerpo podría haber caído aún más debido al movimiento del glaciar». Lo entendía. Georg permanecería para siempre en estas montañas que tanto amaba. Quizás había algo de lúgubre poesía en ello. El helicóptero aterrizó en una plataforma cerca de la estación. No era nuestro accidentado EC-145, sino un Airbus H-225 más grande, equipado especialmente para operaciones de rescate en montaña. Los paramédicos subieron rápidamente a Laura y Sonia. Luego me ayudaron a subir a mí. Me volví para mirar a Martin y Eric, que se quedaron en tierra. Su estado les permitía bajar en teleférico. «Nos vemos en el hospital», gritó Martin, levantando la mano en un gesto de despedida. Asentí y me metí en el helicóptero. Las puertas se cerraron y la aeronave comenzó a ascender, alejándonos del glaciar que se había cobrado la vida de nuestro compañero. Dentro del helicóptero, los paramédicos se afanaban alrededor de Laura, cuyo estado era el más grave. Sonia estaba sentada, apoyada contra la pared, con los ojos cerrados, pero por la tensión de su rostro veía que no dormía. Miraba por la ventanilla el glaciar Mer de Glace, que se alejaba. Desde arriba parecía majestuoso y sereno. Un río blanco, congelado entre las oscuras rocas. ¿Quién diría que bajo esta superficie tranquila se escondían tantos peligros? 15 minutos después de vuelo, aterrizamos en la plataforma del hospital en Chamonix. Nos sacaron rápidamente y nos llevaron en camillas al interior. A Laura se la llevaron directamente al quirófano. Su estado requería una intervención quirúrgica inmediata. A Sonia la llevaron en otra dirección. También tenía que ser operada de la mano. A mí me llevaron a urgencias, donde los médicos confirmaron el diagnóstico inicial: 3 costillas rotas y un incipiente neumotórax, una acumulación de aire en la cavidad pleural. Me hicieron un drenaje, insertando un tubo entre las costillas para liberar el aire. El procedimiento fue doloroso, pero apenas lo noté. El dolor físico parecía insignificante comparado con lo que sucedía en mi alma. Después de que me estabilizaron y me trasladaron a una habitación, vino a verme un agente de policía. Se presentó y me explicó que necesitaba tomar declaración sobre lo sucedido. «Es un procedimiento estándar», añadió al ver mi confusión, «especialmente cuando hay víctimas». Asentí y empecé a contar sobre cómo habíamos despegado en busca de los alpinistas desaparecidos, cómo nos había pillado la ventisca y nos habíamos estrellado, cómo habíamos intentado salir. Conté todo, incluyendo el momento más difícil, cuando tuve que soltar la cuerda de Georg. El agente anotaba mis palabras, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando terminé, cerró el bloc de notas y me miró con compasión. «Tomó la única decisión posible en esa situación», dijo. «Nadie le culpará». Pero sabía que no era así. Yo mismo me culparía hasta el fin de mis días. Cuando el policía se marchó, entró en la habitación un médico, un hombre mayor, con ojos cansados y pelo canoso. «¿Cómo están sus compañeros?», pregunté antes de que pudiera hablar. «La señora Durán ha sido operada. Su estado es estable», respondió, refiriéndose a Laura.
Tiene una fractura compleja de tibia, que requirió fijación con placas metálicas. También tiene 3 costillas y la clavícula rotas, pero ella es joven y fuerte, se recuperará por completo. ¿Y Sonia? ¿Sonia Meyer? Fractura múltiple de radio y cúbito, congelación de 2º grado en los dedos de la mano derecha. Pero los cirujanos confían en que no será necesaria la amputación. Ella también se recuperará. Exhalé aliviado. Al menos, vivirán. Y, posiblemente, incluso podrán volver a la normalidad. ¿Y qué pasó con los alpinistas?, pregunté. ¿Con los que estábamos buscando cuando nos accidentamos? El médico se ensombreció. Los encontraron esta mañana. Los 3 murieron de hipotermia. Aparentemente, fallecieron incluso antes de que ustedes salieran en su búsqueda. Cerré los ojos. 4 vidas. Perdimos 4 vidas en estos 2 días. 3 alpinistas y Georg. Descanse, dijo el médico, viendo mi estado. Necesita reponer fuerzas. Pero en cuanto salió, otro visitante entró silenciosamente en la habitación. Era Martin. Tenía la frente vendada, pero por lo demás parecía estar bien. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose en el borde de mi cama. Estaré bien, respondí. ¿Y Eric? Le dieron el alta, algunos hematomas, nada grave. Martin guardó silencio, luego añadió. Encontraron a los alpinistas. Lo sé, están todos muertos. Martin asintió. Así que arriesgamos nuestras vidas en vano. No en vano, repliqué. No podíamos saberlo con certeza. Teníamos que intentarlo. Y Georg pagó con su vida por ese intento. No respondí. ¿Qué podía decir? Martin tenía razón. Perdimos a un compañero intentando salvar a quienes ya no se podía salvar. Su esposa vino, dijo Martin tras una pausa. Quiere hablar contigo cuando te encuentres mejor. Sentí un escalofrío. Anna, la esposa de Georg. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que fui yo quien desató la cuerda de su marido, enviándolo a una tumba de hielo? No puedo, susurré. No ahora. Martin asintió con comprensión. Le diré que aún no estás en condiciones de recibir visitas, pero tarde o temprano tendrás que hablar con ella. Tenía razón. Debía encontrar la fuerza para mirar a los ojos a la mujer cuyo marido no pude salvar. Debía explicarle por qué tomé esa decisión. Y debía vivir con ello el resto de mis días. Martin se fue, dejándome a solas con mis pensamientos. Me quedé mirando al techo, intentando entender cómo seguiría adelante. ¿Podría volver a trabajar como rescatista después de lo que pasó? ¿Podría volver a subir a las montañas, sabiendo que uno de nosotros se quedó allí para siempre? No sabía las respuestas a esas preguntas. Solo sabía que la vida ya nunca sería la misma. Para mí, para Laura y Sonia, para Martin y Eric, y especialmente para Anna, que perdió a su marido. Afuera empezaba a oscurecer. Observaba cómo los últimos rayos de sol teñían de rosa las cumbres nevadas del Mont Blanc, que se vislumbraban a lo lejos. En algún lugar de allí, en el glaciar Mer de Glace, en una grieta helada, yacía Georg, y una parte de mí se quedó allí con él. Habían pasado 3 meses desde lo del Mer de Glace. La primavera había llegado a los Alpes, trayendo consigo calor y nueva vida. La nieve de las laderas bajas comenzaba a derretirse, dejando al descubierto claros con las primeras flores. Pero en lo alto de las montañas, los glaciares seguían siendo igual de inaccesibles y peligrosos. Estaba sentado en la terraza de un pequeño café en Chamonix, calentando mis manos con una taza de chocolate caliente. Mi estado físico había mejorado mucho. Las costillas habían soldado y los pulmones se habían recuperado. Pero las heridas del alma sanaban mucho más lentamente. En estos meses no había subido a la montaña ni una sola vez. No podía obligarme a hacerlo. Cada vez que miraba las cumbres nevadas, veía el rostro de Georg en el momento en que desaté su cuerda.
Con Laura y Sonia nos manteníamos en contacto. Laura aún se movía con muletas. Su lesión había resultado ser más complicada de lo que los médicos habían previsto, pero ya había regresado a su trabajo en el hospital, aunque de forma limitada. Sonia se recuperaba más rápido. Un organismo joven y una voluntad de hierro hacían su trabajo. Su mano derecha seguía siendo más débil que la izquierda, pero ya podía realizar la mayoría de las tareas cotidianas. Martin y Eric habían regresado al servicio en el equipo de rescate de montaña. Me llamaban, me invitaban a volver, me decían que lo entendían todo y que nadie me culpaba. Pero yo no estaba preparado. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Tomé un sorbo de chocolate caliente y miré el reloj. Ella debía llegar de un momento a otro. Anna, la viuda de Georg, había evitado este encuentro durante 3 meses, pero ya no podía postergarlo más. Cuando apareció en la puerta del café, la reconocí de inmediato, aunque solo la había visto una vez, en la fiesta de Navidad de nuestro equipo el año anterior. Una mujer baja con el pelo corto y oscuro y unos ojos del color de un cielo tormentoso. Llevaba un sencillo vestido negro y un cardigan azul oscuro, luto por su marido. Me levanté para saludarla. Se acercó a mi mesa y se detuvo, mirándome directamente a los ojos. Witold, dijo en voz baja. Gracias por aceptar reunirte conmigo. Anna. No sabía qué más decir. Todas las palabras que había preparado se me habían ido de la cabeza. Nos sentamos. El camarero le trajo el té que yo había pedido con antelación. Quería hablar contigo antes. Empezó, abrazando la taza con sus finos dedos. Pero me dijeron que no estabas listo. Lo siento. Balbucí. Yo. No sabía qué decirte. La verdad, respondió ella simplemente. Necesito saber qué pasó allí, en el glaciar. Cómo murió mi marido. Y se lo conté. Todo, sin ocultar nada. Cómo nos accidentamos. Cómo nos dividimos en grupos. Cómo volví y encontré a Georg, a Laura y a Sonia junto a la grieta. Cómo Georg y Laura cayeron, y yo descendí hasta ellos. Que Georg ya no tenía pulso cuando llegué hasta él. Y cómo tomé la decisión de soltar su cuerda para salvar a Laura y a Sonia. Anna escuchó en silencio, sin interrumpir. Su rostro permaneció inmóvil, solo sus ojos se humedecían cada vez más. Cuando terminé, se quedó mucho tiempo callada, mirando a un punto más allá de mí. Gracias por tu honestidad, dijo finalmente. Necesitaba oírlo. Anna, inspiré profundamente, preparándome para pronunciar las palabras más difíciles de mi vida. Soy culpable de la muerte de Georg. Si no hubiera dividido el grupo, si hubiera regresado antes, si hubiera encontrado una manera de sacarlo. Basta, levantó la mano. No eres culpable, nadie es culpable. Las montañas se llevan a quienes eligen. Georg lo sabía. Yo lo sabía al casarme con él. Pero yo solté su cuerda, susurré. Prácticamente lo maté. Ya estaba muerto, dijo Anna con firmeza. Tú mismo dijiste que no tenía pulso. E incluso si, por algún milagro, hubieras podido subir su cuerpo, eso no habría cambiado nada. ¿Pero habría valido la pena a costa de la vida de Laura? ¿O de la tuya? No respondí. Había lógica en sus palabras, pero no aliviaba mi culpa. Escucha, continuó Anna, inclinándose hacia mí a través de la mesa. Sé lo que sientes. Crees que debías haberlo salvado, que era tu responsabilidad como jefe de grupo. Pero a veces es imposible salvar a todos. Y entonces hay que tomar una decisión. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva?, pregunté. Esperaba que me odiaras. El odio no me devolverá a mi marido, respondió simplemente. Y Georg no querría eso. Siempre hablaba de ti con respeto. Decía que te confiaría su vida. Esas palabras dolieron más que cualquier acusación. Le fallé, dije. No, replicó Anna. Hiciste lo que tenías que hacer. Lo que el propio Georg habría hecho en tu lugar. Él lo habría entendido.
Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Luego, Anna sacó una pequeña caja de su bolso y la puso sobre la mesa. Son sus relojes, dijo. Los que siempre llevaba en la montaña. Los encontraron en el helicóptero, entre sus cosas. Quiero que los tengas tú. No puedo aceptar esto, protesté. Por favor, insistió ella. Me será más fácil así, sabiendo que una parte de él sigue en la montaña, contigo. Tomé la caja con vacilación. La abrí. Dentro estaban los relojes de Georg, los que conocía bien, robustos, con altímetro y barómetro. Esos mismos que miró antes de nuestra fatídica salida, frunciendo el ceño por la caída de la presión. Gracias, dije, sin saber qué más añadir. Y una cosa más. Anna me miró directamente a los ojos. Debes volver a las montañas. No puedo, negué con la cabeza. Cada vez que las miro. Por eso mismo debes volver, me interrumpió. Eres un rescatista, Witold. Esa es tu vocación. Georg siempre decía que tenías un don especial. Encontrar a la gente en las montañas cuando todos los demás se dan por vencidos. ¿Cuántas vidas se perderán si renuncias a ese don por el sentimiento de culpa? Guardé silencio, sin saber qué responder. Una parte de mí comprendía que tenía razón. La otra seguía aferrada a la culpa y al miedo. Piénsalo, dijo Anna suavemente, levantándose. No te pido una decisión ahora mismo. Solo piénsalo. Puso su mano sobre mi hombro, apretó ligeramente y se marchó, dejándome a solas con los relojes de Georg y mis pensamientos. Una semana después de mi encuentro con Anna, me encontraba al pie de una pista de esquí en Chamonix, mirando el teleférico que conducía a la estación de Montenvers, la misma a la que tanto anhelábamos llegar hacía 3 meses. Hoy era un claro día de primavera. El sol brillaba con intensidad, reflejándose en las laderas nevadas. Los turistas pululaban a mi alrededor, reían, se hacían fotos con el majestuoso Mont Blanc de fondo. Respiré hondo y compré un billete para el teleférico. Era hora de dar ese paso. Era hora de volver al lugar donde una parte de mí se quedó para siempre. El ascenso duró unos 20 minutos. La cabina se deslizaba suavemente sobre el valle, elevándose cada vez más. Observaba los bosques, las casas, las carreteras que pasaban por debajo, y sentía cómo mi corazón latía cada vez más rápido a medida que me acercaba a la estación. Cuando salí de la cabina en la estación de Montenvers, lo primero que vi fue el glaciar Mer de Glace, que se extendía debajo. Desde este punto, parecía majestuoso y sereno. Un enorme río de hielo, atrapado entre oscuras rocas. Era difícil creer que bajo esa superficie tranquila se escondieran tantos peligros. Me dirigí al mirador, desde donde se apreciaba la mejor vista del glaciar. Allí ya se habían reunido turistas, fotografiando el paisaje con admiración. Para ellos, era simplemente un lugar hermoso. Para mí, el lugar donde murió un amigo y donde yo renací. Bonito, ¿verdad? Escuché una voz familiar a mi lado. Me giré y vi a Laura. Estaba de pie, apoyándose en un bastón, pero sin muletas. Un progreso evidente desde la última vez que nos vimos. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendido. Lo mismo que tú, supongo, respondió con una leve sonrisa, intentando hacer las paces con el pasado. Asentí, entendiéndola sin necesidad de palabras. ¿Cómo va la pierna?, pregunté, señalando el bastón con un gesto. Mejor. Los médicos dicen que en un par de meses podré valerme por mí misma sin ningún tipo de apoyo. Hizo una pausa y luego añadió. Hablé con Anna la semana pasada. ¿Y qué te dijo? Que se había encontrado contigo, que todavía te culpas. Laura me miró directamente a los ojos. ¿Es verdad? Desvié la mirada hacia el glaciar. ¿Cómo no voy a culparme? Yo era el jefe del grupo. Yo nos separé. Yo le desaté la cuerda. Y me salvaste a mí, dijo Laura en voz baja. Y a Sonia. Y a ti mismo.
3 vidas en lugar de una que ya no se podía salvar. ¿Cómo sabes que no se le podía salvar?, pregunté con amargura. Quizás si lo hubiéramos subido más rápido. Soy médico, Witold, me interrumpió. Vi su estado. La presión intracraneal era demasiado alta. Incluso si por un milagro hubiéramos estado en un hospital en ese momento, las posibilidades habrían sido mínimas. Sabía que decía la verdad, pero el saberlo no aliviaba el dolor. Ya no puedo ser rescatador, admití. Cada vez que pienso en volver a la montaña. Miedo. Terminó Laura la frase por mí. Lo sé, yo siento lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Yo volveré. En cuanto la pierna esté totalmente curada, volveré a trabajar como médico en el servicio de rescate de montaña. ¿Por qué?, pregunté sorprendido. Porque es mi vocación, y porque se lo debo a Georg, y a todos los que todavía se pueden salvar. La miré con un nuevo respeto. Esa mujer, que había pasado por lo mismo que yo, había encontrado la fuerza para seguir adelante, sin renunciar a su camino. «Eres más fuerte que yo», dije. «No», negó con la cabeza. «Simplemente he aceptado lo que pasó. He aceptado que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decidir qué hacer con el futuro». Nos quedamos en silencio, mirando el glaciar. El sol empezó a inclinarse hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre la nieve. «¿Sabes?», dijo Laura después de una larga pausa. «Dentro de 2 semanas habrá un funeral en memoria de Georg. Aquí, en la estación. Anna lo está organizando. Estaremos todos los nuestros. Martin, Eric, Sonia y otros rescatadores». «No estoy seguro de poder ir», respondí con sinceridad. «Piénsatelo». Me tocó suavemente la mano. «Podría ayudarnos, a todos nosotros». Laura se quedó un rato más a mi lado, luego, tras despedirse, se dirigió hacia la estación del teleférico. Me quedé solo, a solas con el glaciar y mis pensamientos. Saqué del bolsillo el reloj de Georg. Tic-tacaba constante y seguro, contando el tiempo, que seguía pasando, a pesar de todo. Me lo puse en la muñeca, sintiendo el peso familiar. Era una sensación extraña llevar el reloj de un amigo muerto. Pero también tenía su verdad. Mientras me acordara de él, mientras llevara su reloj, una parte de él seguiría viviendo. 2 semanas después, estaba de nuevo en la estación de Montenvers. Esta vez, no estaba solo. A mi alrededor se habían reunido decenas de personas, rescatadores, amigos y colegas de Georg, su familia. Anna estaba en el centro, sosteniendo en sus manos una urna con cenizas, simbólica, claro, ya que el cuerpo de Georg nunca fue encontrado. Se había colocado una pequeña placa conmemorativa con su nombre y las fechas de su vida. Debajo, una inscripción sencilla. Amaba las montañas, y ellas lo acogieron para siempre. Yo estaba un poco apartado, sin atreverme a acercarme. Martin y Eric me hicieron un gesto con la cabeza al verme. Sonia se acercó y me abrazó en silencio. Su brazo derecho ya estaba lo suficientemente fuerte para ello. Laura estaba de pie junto a Anna, apoyándola. Cuando comenzó la ceremonia, escuché los discursos de aquellos que conocieron y amaron a Georg. Hablaron de su bondad, su profesionalidad, su amor por las montañas y por la gente. Hablaron de cómo había salvado decenas de vidas a lo largo de su carrera como rescatador. Entonces Anna me pidió que hablara. No estaba preparado para ello, pero no podía negarme. Acercándome lentamente a la improvisada tribuna, miré a la multitud reunida. Toda esa gente esperaba mis palabras, las palabras del hombre que estuvo con Georg en sus últimos momentos. No he preparado un discurso, empecé en voz baja, y no estoy seguro de poder encontrar las palabras correctas. Georg era mi amigo y colega, una persona a la que confiaba mi vida, y que confiaba la suya a mí. Hice una pausa, tratando de ordenar mis pensamientos.
Aquel día en el glaciar, todos nos enfrentamos a una fuerza que es más grande que nosotros. La fuerza de la naturaleza, indiferente a nuestros planes y esperanzas. Hicimos todo lo que pudimos para sobrevivir. Y Georg, hasta el último momento siguió siendo quien siempre fue. Una persona fuerte, valiente, dispuesta a arriesgarse por los demás. Miré a Anna, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, pero en ellos no había acusación, solo una silenciosa pena y comprensión. No pude salvarlo, continué, sintiendo cómo me temblaba la voz. Y viviré con ello hasta el final de mis días. Pero entendí algo. La mejor manera de honrar la memoria de Georg es continuar la labor a la que dedicó su vida. Rescatar a quienes están en apuros en las montañas. Estar donde nos necesitan. Levanté la mano, mostrando el reloj de Georg en mi muñeca. Este reloj ahora no solo marca el tiempo, sino también las vidas que aún se pueden salvar. Vidas que Georg habría salvado si estuviera aquí. Y prometo que haré todo lo posible para continuar su trabajo. Cuando terminé, reinó el silencio. Luego, Anna se acercó y me abrazó con fuerza. Detrás de ella se acercaron los demás. Laura, Sonia, Martín, Eric. Estábamos abrazados, mirando el glaciar Mer de Glace, que se había llevado a nuestro amigo, pero no había podido robar nuestra determinación ni nuestro recuerdo de él. 3 meses después, me volví a poner el uniforme de rescatista de montaña. Mi primer servicio después de una larga pausa coincidió con un claro día de verano. Estaba de pie en la plataforma junto al helicóptero, un nuevo Eurocopter EC-145 que había reemplazado al que se estrelló en el glaciar. Martín, que volvía a ser nuestro piloto, comprobaba los sistemas de la máquina. Eric cargaba el equipo. Sonia, que se había reincorporado al equipo hacía apenas un mes, revisaba los medicamentos junto con Laura, que ahora caminaba sin bastón, aunque con una ligera cojera. Todos habíamos cambiado durante estos meses. Nos habíamos vuelto más serios, más cautelosos, pero también más fuertes y decididos. Conocíamos el precio del error, y el precio de una vida salvada. Miré el reloj de Georg. Marcaba exactamente las 9 de la mañana, el comienzo de nuestro servicio. ¿Todos listos?, pregunté, mirando al equipo. Asintieron, y en sus ojos vi lo mismo que sentía yo, una mezcla de inquietud, determinación y esperanza. Subimos a bordo del helicóptero. Martín encendió los motores y el familiar rugido de las turbinas llenó el aire. La máquina se elevó del suelo y comenzó a ganar altura. Miré por la ventanilla el Chamonix que se alejaba, los verdes valles y las cumbres nevadas de los Alpes. En algún lugar allí, entre esas montañas, había una persona que necesitaba nuestra ayuda. Y volábamos hacia ella, listos para hacer todo lo posible para salvar otra vida. En memoria de Georg. En memoria de todos aquellos que perdimos. Y por aquellos que aún podían ser salvados. Porque a veces el precio del rescate es alto, pero el precio de renunciar a él es aún mayor.